Bienvenido. Hay verdades sobre el poder que casi nadie se atreve a mirar de frente, no porque sean falsas, sino porque resultan incómodas. El poder no funciona como nos enseñaron en la escuela, ni como nos gusta creer cuando hablamos de moral, esfuerzo o justicia. Funciona bajo reglas más antiguas, más frías y profundamente humanas. Hoy no estás aquí por curiosidad superficial. Estás aquí porque en algún nivel ya intuiste que el mundo se mueve por fuerzas invisibles, por dinámicas psicológicas que determinan quién decide, quién obedece y quién queda atrapado en medio sin entender por qué. Las leyes maquiavélicas del poder no prometen bondad, prometen claridad. Y la claridad, aunque duela, transforma. Antes de continuar, asegúrate de apoyar este contenido con un like y suscribirte al canal, no por compromiso, sino porque este tipo de conocimiento no suele aparecer por casualidad, y cuando lo hace, conviene tenerlo cerca. El poder no siempre grita, a menudo susurra, se esconde en gestos, silencios, percepciones y expectativas. Maquiavelo lo entendió siglos atrás. Los seres humanos no reaccionan a la verdad, reaccionan a la imagen que construyen de ella. Y esa simple observación explica imperios, traiciones, ascensos fulminantes y caídas humillantes. Comprender estas leyes no te convierte en alguien oscuro, te convierte en alguien menos ingenuo. Y en un mundo donde la ingenuidad se paga caro, eso ya es una ventaja decisiva. La primera ley del poder maquiavélico no tiene que ver con la fuerza, ni con la inteligencia, ni siquiera con la ambición. Tiene que ver con la percepción. El poder real comienza cuando otros creen algo sobre ti, independientemente de si es completamente cierto o no. Las personas no responden a lo que eres, sino a lo que representas en su mente. Esta es una de las verdades más incómodas de la psicología social. Nuestro cerebro ahorra energía creando atajos mentales, etiquetas, impresiones rápidas, narrativas simples. Quien controla esas narrativas controla en gran medida la interacción. Piensa en dos individuos con la misma capacidad. Uno duda, explica de más, busca aprobación. El otro habla poco, se muestra seguro, deja espacios de silencio. El segundo suele ser percibido como más competente, incluso antes de demostrar nada. No porque lo sea necesariamente, sino porque el cerebro humano asocia seguridad con liderazgo y control. Maquiavelo entendía que parecer fuerte en el momento adecuado era más eficaz que serlo en silencio. No porque promoviera la mentira burda, sino porque comprendía que la política, las relaciones y el poder se juegan en el terreno de la percepción. Quien descuida cómo es percibido, deja su posición en manos de la interpretación ajena. Esto no significa vivir actuando todo el tiempo. Significa ser consciente de que cada gesto comunica algo. El tono con el que hablas, lo que decides callar, la manera en que reaccionas bajo presión. Todo eso envía señales, y las señales crean jerarquías invisibles. Hay personas que pierden poder no porque carezcan de valor, sino porque lo exponen de forma torpe. Explican sus intenciones, muestran sus miedos, revelan sus planes antes de tiempo. En un entorno social, esa transparencia absoluta no genera confianza, genera vulnerabilidad. El poder observa, mide y espera. No se apresura a mostrarse completo. Entiende que en la mente humana, lo que no se revela del todo suele parecer más grande de lo que realmente es. La segunda ley maquiavélica del poder es silenciosa, pero implacable. Quien necesita demasiado pierde poder. No importa si hablamos de aprobación, atención, afecto, reconocimiento o incluso justicia. La necesidad visible coloca a la otra parte en una posición superior, aunque no sea consciente de ello. Desde la psicología, esto se explica por un principio básico. El valor se asocia con la escasez. Aquello que parece autosuficiente, estable y no urgido transmite fortaleza. En cambio, quien se muestra ansioso por obtener algo envía una señal clara de dependencia. Y la dependencia altera de inmediato la balanza del poder,
Observa cualquier interacción humana importante. Negociaciones, relaciones personales, jerarquías laborales. La parte que puede retirarse sin perder demasiado siempre tiene ventaja. No porque sea más cruel, sino porque su mente no está atrapada por el miedo a perder. Y el miedo es uno de los mayores saboteadores del juicio humano. Maquiavelo sabía que mostrar necesidad despierta desprecio antes que compasión. No porque las personas sean inherentemente malas, sino porque el inconsciente humano interpreta la necesidad como debilidad. Incluso quienes ayudan, muchas veces lo hacen desde una posición de superioridad implícita. Esto no significa aislarse ni volverse frío de forma artificial. Significa desarrollar una independencia interna. Cuando tu estabilidad emocional, económica o identitaria no depende por completo de una sola fuente, tu presencia cambia. Hablas distinto. Decides distinto. Toleras menos lo que no te conviene. Hay individuos que pierden poder no porque otros los dominen, sino porque entregan su centro. Se adaptan en exceso, justifican lo injustificable, aceptan migajas con tal de no quedarse solos. El poder en esos casos no se les arrebata, se les escapa. La neurociencia lo refuerza. Cuando una persona siente escasez, de tiempo, de afecto, de opciones, su cerebro entra en modo de supervivencia. Se vuelve reactivo, impulsivo, predecible. Exactamente el estado mental menos favorable para sostener poder. El poder real se apoya en la capacidad de elegir. Y solo el que no está desesperado puede elegir con claridad. La calma, en este sentido, no es pasividad. Es una señal silenciosa de que no estás atrapado. La tercera ley del poder maquiavélico es incómoda para la mayoría. Las personas respetan más a quien se controla que a quien se explica. Vivimos en una cultura que glorifica la expresión constante, la confesión pública y la necesidad de justificar cada decisión. Pero el poder se mueve en dirección contraria. Explicarse demasiado es una forma sutil de pedir permiso. Cada justificación abre una grieta por donde otros pueden cuestionar, reinterpretar o debilitar tu posición. No porque estén en tu contra, sino porque la explicación excesiva invita a la evaluación constante. El autocontrol, en cambio, proyecta solidez. Cuando alguien no reacciona de inmediato, cuando no responde a cada provocación, cuando no siente la urgencia de aclararlo todo, su figura adquiere peso. El silencio, bien usado, obliga a los demás a llenar los espacios con sus propias suposiciones, y muchas veces esas suposiciones juegan a tu favor. Maquiavelo entendía que el poder no está en ganar cada discusión, sino en decidir cuáles merecen ser libradas. Quien responde a todo termina agotado, expuesto y predecible. Quien elige cuándo hablar conserva energía, misterio y control. En términos psicológicos, esto se relaciona con la regulación emocional. Una persona que domina sus impulsos transmite estabilidad, y la estabilidad es una de las cualidades más buscadas y menos comprendidas en líderes y figuras de autoridad. Hay quienes confunden autocontrol con represión. No es lo mismo. El autocontrol no es negarse a sentir, es decidir qué emociones merecen salir a la superficie y cuáles no. El poder no elimina la emoción, la administra. Cuando explicas menos, observas más. Cuando observas más, comprendes mejor el terreno. Y quien comprende el terreno rara vez actúa a ciegas. La cuarta ley maquiavélica del poder es una de las más malinterpretadas. El poder no se mantiene siendo amado, sino siendo respetado. El afecto es volátil. El respeto, cuando se establece, es estable. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que te mueves en el mundo. Desde la psicología social, el respeto nace de los límites claros. Las personas respetan a quien no está disponible todo el tiempo, a quien no se traiciona para agradar, a quien es coherente incluso cuando eso genera fricción. El amor puede surgir de la simpatía, pero el respeto surge de la consistencia. Maquiavelo no despreciaba el afecto, simplemente entendía su fragilidad. Cuando alguien basa su posición únicamente en ser querido,
Queda a merced del humor ajeno. Hoy es celebrado, mañana es cuestionado. El poder no puede depender de emociones tan cambiantes. Piensa en cuántas personas toleran faltas de respeto por miedo a perder aceptación. Ríen lo que les incomoda, ceden cuando no quieren, callan cuando deberían marcar un límite. A corto plazo, eso puede mantener la armonía. A largo plazo, erosiona la autoridad personal. El cerebro humano detecta rápidamente quién se prioriza y quién se diluye. Y aunque no siempre lo admita conscientemente, responde en consecuencia. A quien se diluye se le exige más. A quien se mantiene firme, se le mide con cuidado. El respeto no requiere dureza constante, requiere claridad. Decir no cuando es necesario, retirarse cuando se cruza una línea, no negociar aquello que define tu núcleo. Esa firmeza silenciosa crea una estructura psicológica alrededor de ti, y dentro de esa estructura, el poder se asienta. La quinta ley maquiavélica del poder es quizá la más transformadora. Quien comprende la naturaleza humana deja de tomarse las cosas como algo personal, y en ese momento obtiene una ventaja que pocos alcanzan. La mayoría de los conflictos no giran en torno a ti, giran en torno a miedos, inseguridades, deseos y carencias ajenas. Pero el ego humano interpreta cada gesto como un ataque o una validación, y esa interpretación constante desgasta, confunde y debilita. Maquiavelo observó que quienes gobiernan desde la reacción emocional terminan siendo gobernados por ella. En cambio, quien entiende los patrones humanos, la envidia, la ambición, la necesidad de reconocimiento, deja de sorprenderse. Y cuando no te sorprendes, no te desestabilizas. Desde la neurociencia, esto se traduce en una menor activación de los circuitos de amenaza. El cerebro deja de vivir en alerta constante, y un cerebro en calma piensa mejor, decide mejor y actúa con mayor precisión. Tomarse menos cosas como algo personal no es indiferencia, es lucidez. Es comprender que muchas conductas hablan más del estado interno del otro que de tu valor real. Esa comprensión te permite responder estratégicamente, no impulsivamente. El poder florece cuando la emoción deja de dirigir el timón. Cuando observas sin perderte en la ofensa. Cuando eliges tus batallas con frialdad. Cuando entiendes que no todo merece una reacción. Aquí es donde las leyes maquiavélicas dejan de ser solo teoría y se convierten en una forma distinta de estar en el mundo. No más ingenuidad, no más desgaste innecesario, solo conciencia. El poder no llega como un regalo ni se anuncia con fanfarrias. Se construye en silencio, en decisiones pequeñas, en la forma en que eliges reaccionar cuando nadie te está mirando. Las leyes maquiavélicas que acabas de escuchar no son fórmulas mágicas ni promesas vacías. Son descripciones crudas de cómo funciona realmente la mente humana cuando el juego deja de ser justo. Cuando entiendes que la percepción pesa más que la intención, dejas de exponerte innecesariamente. Cuando abandonas la necesidad constante, recuperas tu centro. Cuando te explicas menos y te observas más, tu presencia gana peso. Cuando priorizas el respeto por encima del agrado, tu posición se estabiliza. Y cuando dejas de tomarte todo como algo personal, tu mente se vuelve peligrosamente clara. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no lo miras con los mismos ojos. El poder no es dominar a otros, es no ser dominado por la ignorancia, la impulsividad o la ingenuidad emocional. Es comprender las reglas invisibles antes de que jueguen en tu contra. La mayoría de las personas nunca verá estas dinámicas con claridad, no porque no puedan, sino porque prefieren la comodidad de las ilusiones. Tú, en cambio, has decidido mirar más profundo, y una vez que ves, no hay vuelta atrás. Si este contenido te aportó claridad, si sentiste que algo encajó de una forma inquietante pero ni honesta, apoya este video con un like y suscríbete al canal. Aquí no hablamos de lo que suena bien, sino de lo que es real.
Y lo real, aunque incomode, es lo que otorga ventaja. Quédate cerca. Hay verdades sobre el poder, la mente humana y la psicología oscura que aún no se dicen en voz alta.